representante residente del Programa de las Naciones Unidas, la señora Luciana Mermer. Ahora vamos a invitar al vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, para que nos hable sobre el tema central de la revista que hoy se presenta, Bitácora Intercultural. Quería nada más que aprovechar para darles la información de la dirección a la cual ustedes pueden acudir para entrar a este espacio o plataforma virtual de la Bitácora. Es www.bitácoraintercultural.org. De todas maneras, en el registro que tenemos a la entrada, lo que se ha hecho a la entrada, y en base a esta información nosotros vamos a enviar, ¿no?, a cada uno la dirección para que la tengan presente y puedan acceder. Entonces, señor vicepresidente, por favor. Muy buenas noches a todos. Un saludo muy respetuoso a nuestro coordinador general de Naciones Unidas, al representante de la PNUD, flamante representante de la PNUD, a las delegaciones internacionales, a las autoridades, a los ciencistas, a los profesores, jóvenes estudiantes. En primer lugar, quiero agradecer la amabilidad que han tenido de invitarme a la presentación de esta nueva revista de debate, de investigación, Bitácora Intercultural, es el número 1, nueva época, año 1, número 1, dedicada al tema de las clases medias. Y la revista comienza con un par de artículos que escribí yo el año pasado en los periódicos nacionales sobre la clase media en Bolivia. Y a partir de eso se ha armado un debate muy interesante para comprender nuestra realidad. Permítanme brevemente reflexionar en torno a la importancia de este debate. En primer lugar, es que estamos asistiendo a un regreso de las clases sociales. Después de años y décadas en que las clases sociales no eran un concepto legítimo, un concepto de uso generalizado para entender las diferencias de una sociedad, de un tiempo para acá hay un renacimiento del concepto de clase social. Las personas que tienen más de 30 años se acordarán que antes, no solamente en Bolivia, en América Latina y en el mundo, se nos decía que había un proceso de disolución de las clases sociales, que la clase obrera había muerto, que no había clase obrera, y que en verdad todos nos habíamos convertido en una especie de emprendedores autosuficientes, en las que las diferencias sociales eran meramente de forma, en la que las diferencias económicas eran circunstanciales, porque la globalización nos iba a llevar a la riqueza a todos y simplemente había que esperar un poco, y resulta que no. Los estudios recientes del profesor Thomas Piketty a nivel mundial sobre las diferencias sociales, sobre las desigualdades sociales, son escandalosas. Oxfam tiene todo un capítulo dedicado a estudiar las desigualdades sociales. Premios Nobel están trabajando las desigualdades sociales. Y cuando uno habla de desigualdades sociales estructurales, está hablando de diferencias no meramente episódicas ni temporales, sino de diferencias sociales duraderas. Pues eso es una clase social en el sentido, digámoslo así, más periodístico del término. Y este debate ha regresado, no solamente a Bolivia, sino a Europa, ha regresado al mundo entero. Hay clases sociales. Siempre ha habido clases sociales. Lo que pasa es que se creyó durante un tiempo que estas estarán disolviéndose en una especie de aplanamiento hacia arriba de las mejoras, de las opciones y de las aspiraciones sociales. Y resulta que no. Las injusticias retratadas por el profesor Piketty en su libro de El Capital del siglo XXI, pero en su nuevo libro referido no solamente a Francia, Inglaterra y Europa, sino a Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, es fantástico porque da un panorama generalizado
de que las diferencias sociales entre las personas se han incrementado. Las diferencias entre las personas se van incrementando y hoy hay más injusticia y hay más desigualdad que hace 30 años atrás. Veía unas gráficas respecto a Europa, cómo Europa ha regresado a las diferencias sociales del siglo XX, a inicios del siglo XX, antes del welfare state. Y entonces esto habla que la utopía de la disolución de las clases, la utopía de que todos íbamos a ser una especie de sociedad global hermanada, se derrumba y surge este debate con datos, con categorías de que las diferencias entre ricos y pobres, entre los que tienen más y los que tienen menos, se diferencian. Es decir, estamos entrando al debate de las clases sociales. Y está claro que eso va a incrementarse aún más debido a esta política creciente de proteccionismo que está invadiendo el mundo entero. A excepción de los comunistas chinos, todo el mundo latinoamericano, europeo y norteamericano están aferrándose a políticas proteccionistas. Comenzó el Brexit con Inglaterra, pasó a Estados Unidos con Trump y recientemente la señora Merkel nos ha hablado de la seguridad continental frente a China. Es decir, todo el mundo va a colocar sus barreras, va a colocar sus muros, y al colocar más muros y más barreras, la utopía de la globalización se viene abajo, y al derrumbarse la utopía de la globalización, surge el debate de diferencias sociales, y al haber diferencias sociales, de conflictos sociales. Entonces, ciertamente a escala mundial, teórica y prácticamente estamos asistiendo a un renacimiento del debate sobre clases sociales. Del lado del marxismo hay numerosos textos que están renovando este debate. Acaba de morir el profesor Olin Uray, que ha escrito varios textos sobre clases sociales, pero también la corriente regulacionista francesa ha trabajado ese tema. La gente en Inglaterra, heredera de la vieja escuela de historiografía marxista, ha trabajado y está volviendo a trabajar temas de clases sociales. En fin, por donde se vea, ya sea recurriendo a los viejos autores de la sociología clásica o recurriendo a nuevos autores contemporáneos de la sociología moderna, está claro que las clases sociales nuevamente están adquiriendo la calidad de un concepto de reconocimiento ciudadano, tanto académico, institucional. Hay clases sociales. Ahora bien, en el caso de Bolivia, si uno hace una mirada de los últimos 80 años, 70, 80 años, como somos una sociedad de tendencia más izquierdista respecto a todo el continente, siempre el concepto de clase social ha estado presente. Es un concepto que lo usamos, lo hemos usado anteriormente, pero en verdad, cuando uno revisa la bibliografía sobre Bolivia, hay muy poca investigación real, de campo, estadística, sobre las clases sociales. Vienen a mi mente 3 o 4. La primera, la de, por supuesto, la clásica de Guillermo Lora, en sus tomos sobre la historia del movimiento obrero, que es un texto clásico de la sociología boliviana, con la limitación de que se trata de una historia a partir de los documentos de los congresos. No es una historia de la estructura real de la clase, o en este caso de las clases sociales, sino una historia lineal de la calidad y la radicalidad de los documentos de los congresos. Es una forma de estudiar la clase social, lo es, pero es una forma incompleta. En los años 80, cuando regresó la democracia, hubo un esfuerzo interesante de un colectivo del Partido Comunista, si no me equivoco, se llamaba Roalba, compañero, ¿dónde está aquí mi ex compañero que me ha presentado? No, Roalba, si no me equivoco, que era un colectivo de investigadores que hicieron un esfuerzo no para estudiar ya la clase obrera, sino para estudiar a las clases dominantes. Y de hecho fue lo mejor que he leído y que tiene Bolivia en todos estos años para intentar entender cómo estaba estructurada el año 84, 85, 86 las clases dominantes. Es un texto clásico agotado que valdría la pena volver a reproducir.
reproducirse, porque no solamente se fijaba en las clases subalternas, sino que se fijó ante todo en las clases dominantes. En los años 90 hubo otro esfuerzo para estudiar a la clase obrera, ya no tanto a partir de los documentos sindicales, sino a partir de discurso, estructura orgánica, procesos de sindicalización, y lo hizo el profesor Jorge Lasarte. Dedicó mucho tiempo al movimiento obrero, él venía de una herencia trotskista anterior y cargaba todo ese bagaje de conocimiento y de interés, y sí nos dejó un esfuerzo mejorado del estudio de la clase obrera, ya no simplemente a partir de los documentos, sino a partir de una vida orgánica un poco más sistemática. Y el último esfuerzo que se hizo para estudiar a las clases sociales, en este caso a la clase obrera, fue un taller que hicimos en la carrera de Sociología de la UNSA aquí en La Paz, para estudiar al movimiento minero y al movimiento fabril boliviano, y hacer toda una conceptualización de la condición obrera contemporánea. Y ahí nos fijamos no solamente en documentos, sino en estructura productiva, en estructuras simbólicas, en estructuras asociativas. Fue un esfuerzo un poco más amplio de estudiar las clases sociales, no simplemente por el salario, ni simplemente por el documento aprobado en un congreso, sino por condiciones de vida. Pero luego, capaz la mente me traiciona, pero no tenemos a la vista estudios serios de clases sociales en Bolivia, aunque todo el mundo menciona las clases sociales en Bolivia. Y esta es una deuda pendiente de las ciencias sociales bolivianas, estudios contemporáneos o anteriores de cómo se van conformando las clases sociales en Bolivia y en el mundo. Una investigación más que tengo en mente es el estudio de la clase económica dominante en Santa Cruz, hecha por un sociólogo, Nicolás Laguna, cuya tesis de sociología fue justamente estudiar a la clase dominante en la sociedad cruceña en los años 90 y 2000. Entonces tenemos algunos estudios empíricos mucho más detallados de las clases sociales, pero en verdad nuestro acercamiento a las clases sociales en Bolivia, a pesar de que es de uso común, está adquiriendo nuevamente un papel relevante en el debate, no solamente académico, sino también en el debate institucional y en la toma de políticas públicas. Tenemos un conjunto de deudas pendientes muy grandes para tener un mapa real de las clases sociales y cómo éstas se van modificando. Una segunda distinción que quiero hacer en el concepto de clase social, especialmente dirigido a los alumnos, a los estudiantes, es siempre tomar en cuenta la diferencia entre lo que es una clase social conceptual, estadísticamente construida, probabilísticamente armada, y lo que es una clase social real en movimiento. Ambos son objetos de investigación, pero no necesariamente coinciden. Estadísticamente, utilizando variables, uno puede elegir distintas variables, uno puede hacer un mapa social para establecer nubes, es decir, lugares donde se van congregando estadísticamente la ubicación de sujetos sociales. Vamos a llamar a eso, a esta nube condensada clase social, a partir de ciertas variables: condición económica, propiedad, titulaciones, etc. Y uno puede armar la estructura social a partir de estas herramientas estadísticas, a partir de estas herramientas sociológicas, y tener un mapa de las clases sociales. Esta es un mapa conceptual, es una construcción teórica, firme, sólida, sustentable, lógicamente construida, pero no es la clase real. Eso Bourdieu llama una clase teórica. Y la otra es el sujeto colectivo en movimiento.
visible a través de sus movilizaciones, de sus discursos, de sus reivindicaciones, de sus maneras de agregarse, de sus maneras de articularse con otros. Entre la clase social teórica y la clase social movilizada, a veces puede haber, digamos, sobreposición, a veces no. A veces uno puede construir una clase teórica, una clase social teóricamente válida, pero que socialmente, visiblemente, como actor colectivo no existe, que está fragmentado. En las estadísticas está más o menos condensada, en la vida real está más o menos disipada, fragmentada. De hecho, eso casi siempre sucede en las sociedades del mundo, a no ser de que surgen las luchas sociales. Y ahora en el mundo comienzan a surgir luchas sociales. Todos tienen su Wall Street Occupy, tienen su movimiento M no sé qué en España, tienen sus chalecos amarillos en Francia, tienen sus camioneros contra Uber o sus taxistas en Alemania. Todos comienzan a tener un conjunto de sectores sociales que comienzan a movilizarse. Entonces ahí la clase teórica construida estadísticamente con herramientas sociológicas ayuda a entender las posibles acciones a futuro de estas clases sociales movilizadas. Entonces, esta es una diferenciación obligada. No confundamos la construcción conceptual sólida que uno hace de una clase social a partir de entrevistas, datos, números, y la clase social real movilizada. Esta no siempre existe. Y no siempre existe como clase compacta. Por lo general son sectores sociales que se solapan, lo que le he llamado yo la forma multitud, la forma plebeya, en la que se sobreponen, se mezclan, se hibridizan sectores variados que en la teoría fundada, realmente fundada, están separadas y en los hechos reales a veces se entremezclan. Y el investigador tiene que tener la capacidad de establecer esas diferencias. Esa fue una de las grandes errores de la izquierda en los años 50, 60, 70, que confundía la clase teóricamente construida con la clase realmente movilizada, y no siempre coincide. Tiende a coincidir, porque la estadística te muestra que estos sectores reales tienden a tener condiciones de vida parecidas, tienden a tener maneras de ubicarse en el mundo parecidas, pero no necesariamente han de articularse colectivamente de esa manera. Podemos ver fácilmente de que sectores pertenecientes a otra clase social actúan o pueden actuar bajo banderas de una clase social distinta. Eso es normal en la vida real. Y el investigador tiene que tener la capacidad de discernir, de diferenciar estos dos planos diferenciados de la investigación: la construcción teórica y la realidad movilizada. Dicho esto, la pregunta es: ¿a qué vamos a llamar una clase social? ¿Qué es una clase social? De manera muy general, están aquí varias definiciones en la bitácora intercultural, hay que revisar, o uno puede revisar el debate sociológico, pero más o menos una clase social es un conjunto grande de personas que tienden a tener condiciones de vida más o menos similares, actitudes ante la vida más o menos similares, formas de unificación cultural más o menos similares. Cuando te encuentras con un grupo de personas grande que tiene condiciones de vida, tanto económicas como sociales y culturales, más o menos similares, estás ante el inicio de una clase social, ante el inicio de conceptualizar una clase social. Dentro del marxismo, en el siglo XX,
Una forma rápida de construir el concepto de clase social y luego con ello de lucha de clases fue el diferenciar a las personas por su relación con la propiedad, con medios de producción. Si eres propietario de medios de producción, perteneces a las clases altas. Podemos llamarle la burguesía, la aristocracia, lo que quieras. Y si no tienes propiedad de medios de producción y trabajas para los que tienen propiedad de los medios de producción, eres la clase obrera. Es una definición muy simple, muy práctica, pero no necesariamente muy útil. Y en medio de estos dos sectores están los que son híbridos. Tienen una cercanía con medios de producción, pero no trabajan para los propietarios de los medios de producción grandes. Entonces las colocamos en la clase media. Estos sectores híbridos, medio de difícil identificación, en el siglo XX era muy corriente dentro del marxismo lanzárselos al lado de la clase media. Claro, ya había una mezcla terrible, ¿no? Estaban campesinos, estaban gremiales, estaban pequeños propietarios, estaban cuentapropistas, estaba el taxista, estaba el artesano, pues si todo eso iba al lado de la clase media. Dentro del análisis institucional global, Banco Mundial, Naciones Unidas, ha resultado más útil una derivación de esta manera de clasificar a las personas, pero ya no por la relación con los medios de producción, sino con ingresos. Los ingresos. He de medir que las personas que reciben desde 0 hasta $10, me las ubico, no hablo de clases sociales, porque para qué entrar en esos debates tan específicos, voy a llamarle estrato social bajo, a los que están entre $10 y $50 día, le voy a llamar ingreso medio, y a los que están por encima de $50 residualmente, los llamo los residuales o las clases altas o los estratos altos. Es una manera muy práctica de medir. Ambos, la clásica de los años del siglo XX, el marxismo oficial, es útil, rápidamente te permite escindir el mundo, pero no es muy práctico porque te coloquen en las bolsas a las personas muy diversas. La clasificación que hacen las instituciones mundiales es muy útil, pero por supuesto tampoco es una definición completa, ¿no? Porque estás diferenciando a las personas simplemente por el ingreso. Pero ¿qué hago con un obrero de Interior Mina que gana 15.000 bolivianos? Está claro que es un obrero, es un minero, luego de perderse, saca el mineral, 8 horas ahí adentro, 35, 40 grados, perforando la roca, no hay dónde perderse, es un proletario, pero su ingreso es de clase media, incluso más que un profesional. ¿Dónde lo ubico? Ese es el problema con la definición institucional. Si solamente me preocupo de los ingresos, me ayuda a clasificar a la sociedad, pero no puedo ver este tipo de realidades importantes, no meramente de detalles, para entender a cabalidad la verdadera estructura de diferenciación social de las personas en Bolivia, en el continente, en Francia, en Rusia, en Suecia, lo que quieran. Entonces, es útil, y de hecho es lo que se usa ahora mucho en las estadísticas estatales en el mundo entero, pero está claro de que no es suficiente, Hay una definición que mezcla el compromiso político con la capacidad de establecer variables prácticas, medibles, porque eso le pide a un investigador, medirle a la clase social. ¿Qué se debe medir? Medir sus recursos, cómo clasifico a alguien. Y entonces está la definición medio burdiana, weberiana, que recoge cosas del marxismo,
y que recoge cosas de Weber y que te dice, oye, si tú quieres estudiar las clases sociales, fíjate en 4 coordenadas. Y con esas 4 coordenadas vas a armar tu espacio social en 4 dimensiones, al estilo de Einstein. La primera coordenada, la economía, evidentemente la economía, que es clave. Y en la economía hay que diferenciar propiedad e ingresos. De hecho, esto hace a su modo el profesor Piketty, cuando estudia las diferencias sociales, no se contenta solamente con la propiedad, sino que estudia también el patrimonio de los sectores y ve que las clases altas van a seguir siendo altas, por definición, en el mundo entero. Es interesante, pero solamente se fija en este eje, el eje de capital económico, le llama Bourdieu. Primer eje del espacio en 4 dimensiones. El segundo eje es el capital cultural, te dice. ¿Y cómo mido el capital cultural? Pues dime si has acabado tu escolaridad, en qué colegios has estudiado, si has acabado la licenciatura, si has acabado la maestría, si has acabado alguna formación técnica, si tienes un doctorado, tienes un postdoctorado, si tienes una biblioteca a tu alcance, si tienes un conjunto de herencias en el ámbito cultural que incrementan tus medios disponibles para ubicar y transar de mejor manera tu ubicación en el espacio y las disputas culturales, etcétera, 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 etcétera. Vamos desde los títulos hasta los libros, hasta los reconocimientos, hasta las herencias. Es un segundo eje de medición de una clase social. El tercer eje de medición es el capital social. Él tiene una definición propia de capital social que tiene que ver con tus vínculos sociales. ¿Cuáles son tus vínculos sociales en los que te apoyas y que los utilizas, los gatillas para obtener algo? La familia, el paisanaje, el grupo de la promo, el grupo de la comparsa, etcétera, etcétera. Tus redes sociales en el sentido, no de las redes del internet, sino de estos vínculos prácticos que tienes con otras personas, que las frecuentas y alimentas cotidianamente y que las convocas para obtener algún tipo de bien llegado el momento necesario. En el caso de Bolivia está clarísimo, es la familia y el lugar de nacimiento, en fin, el conjunto de esas estructuras que socialmente vamos construyendo en una sociedad con fuerte herencia y presencialidad. Este es tu capital social, es tu tercer eje. Y luego incorpora un cuarto eje, que es el capital simbólico, que es un derivado del estatus weberiano, que tiene que ver con tus reconocimientos, tu estructura de reconocimientos sociales que logras o acumulas a lo largo de la vida. Usted dice, ¿quieres ubicar a una persona en el espacio social? Dime cuánto mide en el eje económico, cuánto mide en el eje social, cuánto mide en el eje simbólico y cuánto mide en el eje cultural, y ahí vas a encontrar dónde está ubicado ese señor. Y si muchos señores se van agrupando alrededor de ese lugar, esa es una clase social. Es una forma muy práctica para el sociólogo, el ciencista político, para el investigador social, incluso para los compañeros del INE, para estudiar eso. Es mucho más manejable. Y esa es una mezcla de elementos marxistas con elementos weberianos. Y de hecho es la manera que más me gusta en lo personal, que es más práctica para entender cómo puedo identificar o cómo puedo estudiar la conformación de grupos sociales en la realidad boliviana. En el caso de Bolivia, hemos hecho unos aportes. Hace más de 19 años, 18 años, propusimos una categoría que hemos llamado el capital étnico. Junto con el capital económico, con el capital social, con el capital cultural y el capital simbólico, en sociedades coloniales, y Bolivia es una sociedad postcolonial, tiene importancia el capital étnico. Es decir, la
el manejo, el acceso, la propiedad somatizada por lo general de la etnicidad legítima dominante. ¿Qué es esto? La etnicidad legítima dominante. Tu apellido, tu color de piel, tu vestimenta, tu idioma, tu herencia cultural. En las sociedades postcoloniales, la etnicidad indígena siempre ha sido un bien devaluado, en tanto que la etnicidad heredada de la dominación y que representa a los invasores, a los que colonizaron, a los que llegaron al continente, la etnicidad legítima. Entonces, hasta hace como 10 años, a mayor blanquitud social, mayor capital étnico. A mayor indianitud social, menor capital étnico. Y entonces se daban paradojas, de que podías tener mucha economía, pero tenías un capital étnico bajo, devaluado, indígena, tu ubicación en el espacio social era del medio para abajo. Y a la inversa, podías ser pobre, no tener mucha economía, como los hijos empobrecidos de la vieja oligarquía de los años 50, pero eras portador de la etnicidad legítima, del color de piel, del color de ojos, del idioma, de las gestualidades, del apellido, del estirpe. Y entonces, aunque seas pobre económicamente, pero eras rico étnicamente, y entonces tu posición social se elevaba. Eso se mantuvo hasta los años 2005, 2006 en Bolivia, donde hay una inversión de la polaridad étnica. Y sucede ahora la inversa, pero de eso vamos a hablar después. Entonces hemos propuesto para estudiar Bolivia el capital étnico como un quinto capital, como un quinto bien, acaparable, disputable, acumulable y diferenciable. Un capital es eso, un bien que uno puede acaparar, usufructuar, intercambiar como una cosa. Y luego hemos incorporado no sé si es un sexto eje, el concepto que hace un rato manejaba nuestra representante del PNUD, el sentido común. Y ahí me baso enteramente en Marx, en una frase bellísima que él dice: las clases sociales, más o menos estoy parafraseando, he dejado mi texto no sé dónde, porque en el camino, las clases sociales se diferencian, se distinguen por las condiciones de vida, dice, por los intereses y la cultura. Yo se lo voy a agrupar en el sentido común. Esa es una lectura gramsciana de Marx, si ustedes quieren. Y eso lo incorpora. Un elemento no como un nuevo capital, sino como una manera de estudiar a las clases sociales. Marx nos mostró que se puede estudiar a la clase social a partir de sus propiedades. Bourdieu nos mostró que se puede estudiar a una clase social a partir de sus estilos de vida, de sus gustos. Qué come, cómo se viste, a qué cine va, qué lee. Y propongo que también se puede estudiar a las clases sociales por su sentido común. ¿Qué es el sentido común? 4 cosas: preceptos lógicos, preceptos morales, preceptos instrumentales y preceptos procedimentales pre-reflexivos que uno utiliza en la vida cotidiana miles de veces sin darse cuenta que los está utilizando. ¿Qué es un sentido común? Es que cuando ustedes entraron a este salón, se sentaron y nosotros nos vinimos acá. ¿Por qué no se sentaron ustedes acá y nosotros allá? Había un sentido común de que el expositor viene adelante y los oyentes van a sentarse. Pues eso no es natural, es un sentido común que uno no lo piensa, lo realiza, lo ejecuta. La lógica del lenguaje es un sentido común. Y no se olviden que el lenguaje, lo sabemos con Austin y Searle, es el que construye instituciones. El lenguaje tiene un poder performativo de instituciones.
pues ese lenguaje también forma parte de la construcción de nuestro sentido común. Entonces, puedo estudiar las clases sociales por su economía, por sus capitales, por sus estilos de vida y por su sentido común. Esa es una hipótesis que la hacemos. Ahora hay que hacerlo. Fácilmente decir eso hay que hacer, pero ya ponerse a hacer el trabajo de campo es una cosa muy difícil y requeriría 10, 20, 30 investigadores, unos 3, 4, 5 años. Tenemos entonces definición de clase social. Ahora, clase media. ¿Y por qué clase media? En los textos que están acá, que recopilan debates que ha habido en los periódicos, hacemos una propuesta, una hipótesis de trabajo de lo siguiente. Primera hipótesis de trabajo. En Bolivia hay una nueva clase media. Siempre ha habido una clase media, siempre. La hipótesis es, ha surgido en los últimos años una nueva clase media. Y ojo, hay que demostrarlo no únicamente por sus ingresos, sino por otros componentes más, su capital cultural, su capital social, su capital étnico invertido. La segunda hipótesis. Esta clase media se caracteriza por 5 o 6 cosas. La primera, el acceso a propiedades medias, diversas, en distintas actividades, un ingreso medio superior. Ahí rerobamos los conceptos al PNUD y al Banco Mundial y a todos los institucionalistas. Tienen un origen popular, vienen de abajo, han emergido en los últimos años, vía el comercio, vía la manufactura, vía el sistema cooperativo, vía el transporte, vía las universidades. En tercer lugar, tienen una afirmación identitaria, es decir, son portadores de estilos de vida diferenciados. Para ser clase media no tienes que ponerte necesariamente el traje, ir al mega, ¿cómo se llama? El megacenter, no necesariamente, ni mandar a tu hijo necesariamente al SAS. Puedes también ser clase media haciendo preste. Incluso hay más clases medias que tienen más plata que los que van al megacenter y viven en la zona sur. Y despliegan una forma visible de su ascenso social. Los cholets, los prestes, sus fiestas, son formas de visibilización y de construcción de una estética diferenciada de su identidad. Es una hipótesis, no lo estoy demostrando, estoy lanzando ideas a investigar. Tienen una relación fluida con el Estado, no viven del Estado. A diferencia de las anteriores clases medias y altas, que en los años 50, 60, 70 y 80 crecieron en la sombra del Estado, amamantados por el Estado, esta otra clase media es una clase media de origen popular muy autónoma. Puede tener vínculos con el Estado y surgen pequeñas empresitas de construcción, pero también tiene negocios propios, actividades propias, en la que el Estado tiene una relación de tolerancia y de incentivo por vía de la mejora económica, el circulante, el que haya dinero para que el comercio funcione, para que el transporte funcione, para que la venta de comida funcione, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sector que gradualmente, no totalmente, comienza a desterritorializarse. Si ya tengo agua, si ya tengo luz, si ya tengo alcantarillado, si ya tengo internet, si ya tengo movilidad, si ya tengo escuela, si ya tengo para pagar mi salud, ya no necesito afiliarme o ser un militante activo del sindicato. Puedo ir, pero me voy distanciando. En otros casos no necesariamente así. Hay un excelente estudio de clase media en Yungas, no me acuerdo el nombre de una señorita, que muestra una clase media yungueña que se mantiene en el sindicato. Igualmente debe estar pasando cosas aquí en las ciudades.
pero hay una tendencia gradual a una desindicalización en la medida que ya va resolviendo necesidades básicas. Y por supuesto es una nueva clase media que tiene en las redes sociales del Internet un nuevo mecanismo de construcción de lealtades, de fidelidades. Me llamó la atención en torno a esta hipótesis lo que me pasó hace unos días cuando me encontré con compañeros cooperativistas que me decían, vicepresidente, yo también soy clase media, excelente compañero, ¿y cómo es tu trabajo? Yo trabajo en una cooperativa, trabajo en una cooperativa allí extrayendo estaño. No soy socio, soy uno de los que entra a la veta con mi barreno, con mi perforadora, trabajo mucho, me sacrifico cuando encuentro la veta, pero gano bien. Y ahora con lo que he ganado he mandado a mi hijo a la universidad. Sigo en el sindicato, sigo estando en el sindicato, no me he separado de mi federación, pero ahora mi hijo está en la universidad, tengo una casita que me he comprado en Sopocachi y le voy a comprar mi auto. Soy clase media. Interesante, porque la hipótesis inicial de que esta clase media nueva se estaba diferenciando de las estructuras corporativas es a medias. Algunos sí, si va por el lado de las profesiones liberales, y los que se mantienen en actividades laborales, productivas o comerciales de una intensa trama social, mantienen la fidelidad del sindicato o de la agrupación, de la junta de vecinos, etc. Entonces ahí hay un enriquecimiento a partir del debate de esta hipótesis de esta nueva clase media. Usan las redes, pero también usan el sindicato o el gremio como un lugar de construcción de identidad, de obtención de formación, de información, de defensa de intereses, etc. La segunda hipótesis fuerte que hemos hecho es de que estaríamos asistiendo a una, no sé cómo llamarle, un desplazamiento social dentro del espacio social de las clases sociales. Si una clase media de este tamañito, de 10, está aquí, le ha costado mucho mandar a sus hijos a un colegio privado, tener ahorros para comprar una casita, no muy grande, vivir de su profesión, etc. Pero si luego a este mismo sector de 10 entran 20 que tienen el mismo dinero para comprar una casa al lado, que también le quieren llevar a su hijo al mismo colegio privado, que tienen en el banco la misma cantidad, un poco más de dinero que el anterior, ¿qué está pasando? Que donde había 10, las opciones a disputar y a pelearse entre 10 eran menores que cuando tienes que disputar el espacio entre 30 o 40 personas. En sociología le llaman esos procesos de desplazamiento, reemplazamiento social. La segunda hipótesis que manejamos acá es de que está viendo eso en la clase media. No voy a usar estrictamente el dato que da PNUD de estos 3 millones de personas que han pasado a la clase media, quizás sean menos, porque hay que diferenciar los que son obreros, pero con buenas condiciones de vida o mejores ingresos, en fin. Pero suponen ser 1 millón o 2 millones, es el doble de lo que había antes. Ya es el doble de lo que había antes. Y entonces, si antes las opciones y los privilegios había que repartirlos entre 1 millón, ahora esas opciones y privilegios hay que repartirlos entre 2 o 3 millones. Y por lo tanto, unos sobran. Es un hecho objetivo, no es un hecho calificativo. La hipótesis que manejamos es que hay una pugna entre esta nueva clase media ascendente y la clase media tradicional por ocupar un mismo espacio de oportunidades, de opciones, de vivienda, de recursos, de colegios, de reconocimientos. Donde antes había 10, ahora hay 30. Y por lo tanto, las incomodidades en ese espacio se acrecientan. Esa es la segunda hipótesis. Hay una disputa interna dentro de los procesos de emplazamiento social. Y usaba el concepto de ascendente y descendente. Si eso no les ha gustado a algunos porque se han sentido ofendidos, hablaremos de que hay
procesos de evaluación y de devaluación social. Y ahí nadie se va a sentir ofendido. Procesos de devaluación y valuación social. Y la tercera hipótesis que hemos manejado es que estamos en una encrucijada. O bien esta nueva clase media de origen popular crea su propia manera de representarse, su propia estética del mundo, su propia visión del mundo, heredada de su raíz popular, indígena, campesina, etc., obrera. O bien sucede eso, y entonces va a haber una disputa interhegemónica entre clases medias, o bien la clase media ascendente se va a disolver dentro de la clase media antigua, intentando imitar sus gustos, imitar su identidad, imitar su cultura. Es normal que cosas así teóricamente puedan suceder. ¿Qué está pasando en Bolivia? Yo creo que hay las dos, y un estudio serio podía validar o no. Esas son hipótesis lanzadas a la investigación. Entonces resumo las tres hipótesis. Nueva clase media de origen popular indígena. 2. Disputas intersectoriales al interior de la clase media. Y tercera, que hay una bifurcación entre posibilidades de una nueva estética, un nuevo ideario capaz de clase media, capaz de disputar la hegemonía de clase media, el sentido común de clase media a la antigua clase media tradicional, o bien un proceso de subsunción, supeditación estética, cultural, identitaria, discursiva de las nuevas clases medias a las viejas clases medias. Esas son las tres hipótesis que hemos lanzado. Y en torno a eso se ha armado un debate que lo recoge este libro. Hay textos muy lindos, yo no quiero resumirlos todos, simplemente mencionar algunos puntos de ellos. Está el texto de Figueroa y Pérez, que hace esta explicación de los estratos medios, de los estratos bajos, medios, y dentro de los medios, los vulnerables y los estables. Es una excelente letra de investigación, y me traje aquí el libro que para mí fue una revelación, un libro que también lo hizo la gente del PNUD, que lo coeditamos y que es casi como mi Biblia para explicar lo que está pasando en Bolivia. Movilidad socioeconómica y consumo en Bolivia. Es un excelente texto. Y la reflexión de Figueroa y Pérez en parte se apoya en esta investigación que hizo el PNUD con la vicepresidencia. Vale la pena leer. Es lo mejorcito que he leído sobre clases medias. Su concepto de clase media está claro que no es muy fuerte, pero no importa. Sus datos son poderosos. Y la manera de estudiar los datos son extraordinarios. Vale la pena leer. He visto que han sacado otro texto en Cochabamba, aquí han sacado otro. Creo que es el mejor. Este texto de este grupo de investigadores del PNUD es lo mejorcito que tenemos ahorita en cuanto a acercamiento a clases medias. Ojalá que el profesor Amaru haga su tesis de doctorado sobre la clase media y será ya lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero de momento tenemos este texto del grupo de investigadores. Sus nombres los esconden para que quede como un hecho colectivo, pero tiene nombre y apellido. Hay que respetar. Me saco el sombrero por esta investigación, que está muy buena. Me quedo con dos datos. En este texto van a encontrar cuánto la clase media dedica a la educación, por ejemplo. La importancia de la educación. Cuánto le dedica a las comunicaciones. En fin, hay más datos. Y también una cosa que quiero de manera honesta reconocer. Cuando yo me encontré con una de las investigadoras de este texto, ella me dijo, y hizo perforó mi cerebro: Álvaro, inversión en temas de salud y educación para movilidad social son mucho más duraderas y eficientes que inversión en transferencia de recursos monetarios. Me dijo eso un encuentro que tuvimos a la rápida. Esta investigadora Paz, y eso me lo dijo hace 2 años, un año y medio.
Y en parte, no únicamente, el que nos hayamos animado a hacer el seguro universal de salud tiene que ver con este consejo de un investigador sano, honesto. Oye, Álvaro, lo mejor para Bolivia es invertir en temas de salud y educación, porque eso te garantiza más estabilidad en tu movilidad social. El dinero no tanto. Es necesario, pero no tanto. Le agarramos la palabra. Un año y medio después de esa recomendación que me hizo la investigadora Paz, tenemos ahora un seguro universal que comienza a andar, y creo que ella es un poquito una de las parteras de esa decisión que la tomó el Estado. Es decir, esa es una muestra de cómo la investigación social tiene efectos en políticas públicas, directa o indirectamente. Está un excelente texto de Comadina, sociólogo cochabambino Comadina, que estudia cómo se dio el proceso de la conflictividad social con los médicos en 2017-2018. Hace un análisis. La hipótesis que él maneja es de que ahí se fue constituyendo una especie de sujeto social con ciertas características. Hubo crisis de representación, tuvieron capacidad de agregación, hubo toda una recuperación de viejos repertorios de movilización, como las movilizaciones, pero también la incorporación de las redes sociales. Es una propuesta para decirte, oye, también las clases sociales pueden constituirse en sujetos sociopolíticos. Y lo que pasó con los médicos entre enero y febrero del 2018 es un ejemplo de eso. No voy a debatir, tengo varias críticas, cierta ingenuidad frente al uso de las redes y el uso del modo de agregación a través del miedo, que es un modo de agregación conservador, pero bueno, eso no está en debate. Es una excelente propuesta para estudiar cómo las clases medias, en ciertas circunstancias y en ciertos segmentos, pueden constituirse en sujetos colectivos de acción política, de acción pública. Está el trabajo de Fernando Molina, que hace toda una propuesta en torno a lo que es el proceso de cambio. Me llamó mucho la atención sobre su propuesta de que, en parte, el proceso de cambio ha entrado en contradicción con la clase media blanca, y de hecho eso luego lo desarrolla Fernando Molina en otros textos que ha escrito posteriormente, y su debate que tiene con Carlos Mesa apunta un poco a esta hipótesis que él desarrolla, pero aquí hace esta propuesta de la contradicción entre clase media blanca y proceso de cambio. Está el texto de Jorge Villaña en torno a las debilidades del proceso de cambio en su relación con las clases medias, el reclamo sobre temas de ausencia de politización de los sectores populares, cosa que repite con Juan Carlos Pinto también. Está la investigación de Amaru, que es un adelanto de su tesis doctoral, y claro, muy culta, muy amplia. Nos hace un estado de la cuestión de cómo está el debate de clases sociales en el mundo, cómo se ha construido en Bolivia las categorías para diferenciar a las personas, desde la colonia con categorías tributarias, la república con categorías étnicas hasta llegar a las clases sociales, y su propuesta de la clase media en el debate actual como una circunscripción imaginada, donde distintos actores políticos o institucionales intentan depositar en ella un conjunto de atributos o de intereses políticos. Están también el trabajo de Ithazo Arias, lo pronuncio mal, perdón, cuya preocupación y angustia me llamó mucho la atención. Recogiendo párrafos de mi texto, decía, está bien, si es cierto lo que dice Álvaro, estamos ante la conformación de una clase media nueva desterritorializada y por lo tanto no de agregación colectiva, sino amorfa. Y mi respuesta es sí o no, y sí y no. No, porque como acabo de decir hace un rato,
esta nueva clase media, una parte se desterritorializa, especialmente las que vienen de profesiones liberales, pero otra parte no se desterritorializa, porque se involucran en actividades de comercio, de transporte, de producción, necesitan rearticular su red de fidelidades tradicionales para que les vaya bien. Incluso las más globalizadas, las que tienen negocios con China o con Rusia o con Alemania, necesitan esta red de paisanaje, de vecindad, para armar su negocio, para armar su propuesta, para armar su emprendimiento. Y por lo tanto no se separa radicalmente, pero además, ya más en términos teóricos, cuando uno lee el Manifiesto Comunista y ve a Marx cómo describe a la clase obrera, ve cómo la clase obrera en sus inicios se va formando amorfamente, desorganizadamente, es más, en competencia unos con otros. La conformación de cualquier clase subalterna es así. Y luego, cómo a partir de esa fragmentación, de ese amorfismo, dispersión e individuación y competencia, cómo los trabajadores se ven compelidos a agregarse. Ya no como algo producido por la empresa, sino como algo decidido por ellos. Y en ese momento estamos ante la construcción de una clase social, o en el viejo concepto, una clase para sí, digamos. Entonces, sí, ciertamente es una preocupación de Arias, pero esa sería mi respuesta. Oigan, en definitiva, tenemos un lindo texto que ahora temáticamente se ha dedicado a las clases medias. Hay aportes muy diversos, y felicitar a Naciones Unidas que haya promovido este debate. Es un debate que no solamente tiene connotación política, sino tiene connotación académica y tiene connotación institucional. Cosas que se están manejando aquí tienen que ver con políticas de Estado, van a tener que ver con políticas de Estado, que es un poco la misión que tiene Naciones Unidas y PNUD en cualquier parte del mundo. Y finalmente, una de las preocupaciones, porque nos dio muchas, nuestra representante del PNUD, ¿cómo consolidar institucionalmente los logros? ¿Cómo construir esto? ¿Cómo hacerlo en sentido común? No, es una pregunta muy buena. No tengo yo una fórmula, un algoritmo, pero la clave de un modelo de desarrollo para generar consensos en torno a él tiene que ver mucho alrededor de en qué medida es capaz de generar mínimas condiciones de satisfacción de necesidades de las gentes y mínimos o medianos mecanismos de ascenso social. Europa, con el neoliberalismo, ¿por qué están surgiendo corrientes populistas de derecha? ¿Por qué está surgiendo el fascismo o el posfascismo, como dice el investigador italiano? Fundamentalmente porque hay como un límite. Se han generado demasiadas desigualdades. Y entonces ahora no hay un consenso. Europa no tiene un consenso. ¿Cuál es su destino? ¿Globalización o proteccionismo? ¿Libre cambio o proteccionismo? ¿O una mezcla de ambos? No hay un consenso. En Europa y Estados Unidos están debatiendo cuál es el futuro de su país y cuál es el futuro del mundo. ¿Por qué surge eso? Porque las posibilidades de ascenso social de los sectores populares se ha detenido. En algunos casos ha bajado. Y eso genera malestar en clases medias y genera malestar en clases bajas. Los votantes de Trump, los votantes del Brexit, los votantes de las corrientes postfascistas no son las élites. También hay sectores populares golpeados, también hay sectores de medios golpeados que están inconformes con esta globalización desbocada. Entonces, cuando surge eso, no hay acuerdo en torno al modelo. ¿Cuál es el modelo de economía en Europa? No saben. ¿Cuál es la clave de la consolidación institucional de un modelo económico? Que genere mínimas condiciones de ascenso social.
creciente ampliación gradual de bienestar social de las personas. Si eso se detiene, ahí todo puede pasar. Si eso se consolida, usted tiene consenso. Y ustedes fíjense en el debate político hoy, no se está debatiendo el modelo económico. Está debatiendo si eres o no eres corrupto, si eres o no eres narcotraficante, si eres o no eres autoritario, pero nadie pone en debate el modelo económico. Eso es bueno, porque es un modelo que funciona. No siempre va a ser así. Llegado un momento, va a haber un debate en torno al modelo económico si es que este ya no tiene un combustible que puede irradiar gradual mejora de condiciones de vida de las personas. Entonces, ¿cuál es la clave para consolidar institucionalmente los logros? Que lo que se ha logrado, que el modelo que se está construyendo genere ascenso y mejora social. Nuevas clases medias de consumo o nuevas clases populares que viven de mejor manera, como obreros, como campesinos, como indígenas, etc. ¿Se construirá esto como sentido común? Esos son mis sueños y mis ruegos. Pero construir un sentido común es un tema que tarda una década, o sea, una generación, por lo menos, o 2 generaciones. Nuestro cuerpo es el sentido común acumulado durante 3000 años. Los sentidos comunes son sedimentos de maneras de ubicarse moralmente en el mundo, de maneras de usar instrumentalmente las relaciones del mundo, las maneras de ubicarse lógicamente en el mundo, que uno los aprende desde que nace. Alba está sedimentando en su pielcita el sentido común hasta que somos mayores, y ese sentido común no se modifica fácilmente en una generación. Algunos pedazos del sentido común pueden ser cambiados en los procesos explosivos de revoluciones, un pedacito, pero el resto sigue. Y la idea es que seguir trabajando, por lo menos toda una generación, en la educación, en las comunicaciones, en las redes, en la universidad, en las investigaciones, en el mundo sindical, en la vida familiar, para sedimentar un otro sentido común. Ahí soy un poco más, no pesimista, pero sí más pausado. Los sentidos comunes son lo más difícil de cambiar en el mundo. El Estado puede cambiar, la economía puede cambiar, pero lo último en cambiar es el sentido común, aunque para cambiar la economía y la política, lo primero que hay que cambiar es un pedacito del sentido común. Pero para que todo el sentido común se modifique, mi hija Alba va a tener un nuevo sentido común. Yo no creo verlo en mí, pero sí creo que mi hija recién va a poder tener un nuevo sentido común. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al vicepresidente del Estado, el senador Álvaro García Linera, por la exposición que ha hecho. Y quiero, a manera de invitación también, decirles a ustedes que, de acuerdo con la vicepresidencia, vamos a replicar estas presentaciones en al menos 3 capitales más de departamento en nuestro país, probablemente Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Ahora, al momento de cerrar este evento y de agradecerles por su asistencia, quisiera indicarles que se va a entregar el texto a la salida y también invitarlo a que compartamos un momento con un refresco, ¿sí? Allí tienen ustedes en la pantalla, tienen la dirección de la bitácora intercultural, como les ofrecimos, y a través de ello entonces pueden ingresar libremente en cuanto ustedes lo dispongan. Nuevamente muchas gracias a las autoridades, a todos ustedes por su asistencia y al vicepresidente del Estado por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias.